Casi, sin temor a exagerar, podríamos hablar de una auténtica batalla o de una agresión. Conozcamos esta historia. Kelly Hospinville, Kentucky, Estados Unidos, 21 de agosto de 1956. Mismo país, casi mismas fechas, pero dos situaciones diferentes. Igual que en el caso que contaba anteriormente, pues veíamos a un grupo de chavales y a una ama de casa casi modélica de los años 50 enfrentarse a lo desconocido. La familia Sutton, que vivía en una aldea llamada Kelly, a unos 10 kilómetros de Hopkinsville, en Kentucky, era gente cruda, era gente acostumbrada a lidiar con los destiladores ilegales de whisky de los alrededores, a solventar sus rencillas con vecinos, algunas que se remontaban a décadas a golpe de escopeta, que no sabían nada de platillos volantes y que apenas tenían noticia del mundo fuera de los lindes de su finca. Gente que, como muchos montañeses de Kentucky, pues vivían casi anclados en épocas como el antiguo oeste. En los momentos en los que sucedió lo que vamos a contar, había un pariente, Billy Ray Taylor, que había acudido desde Pensilvania a visitar a aquella rama de la familia. Y curiosamente fue este chico el primero que notó que algo raro sucedía. Todo ocurrió, y así nos hacemos una idea de en qué condiciones vivían, cuando fue a sacar agua de la bomba que accionaba el pozo del que extraían el agua. No tenían agua corriente, no había ningún tipo de servicio sanitario. Estamos ante una cabaña de madera muy pobre. Y estaba accionando aquella bomba manual cuando divisó un objeto volador que merodeaba por la casa. Tenía forma de disco, también iridiscente, pero no de un color concreto, cambiaba de tonalidad muy rápidamente y acabó aterrizando, al parecer, más allá de una línea de árboles. Evidentemente, pues alterado por lo que acababa de presenciar, entró en tromba en la casa y contó que algo raro había por allí dando vueltas en el aire y que había aterrizado muy cerca. La verdad es que, bueno, todos pensaban, bueno, el pariente este ha venido a tomarnos el pelo, hasta que, y otra vez los animales son importantes, el perro comenzó a erizar el pelo de su lomo y a ladrar lastimeramente hacia la puerta. Entonces, el cabeza de familia, Lucky Sutton, ya te digo que hombre recio y bregado en la caza y en el manejo, en la vida en los bosques, pues cogió una de sus dos escopetas, le pasó a su pariente la otra y se decidió a salir a ver quién había osado a poner un pie en su finca. Claro que cuando salieron allí comprobaron que el intruso desde luego no tenía nada de común. Frente a ellos había un ser de algo menos o más de 1 metro de estatura, con la cabeza demasiado grande en proporción con el cuerpo y sobre todo unas llamativas orejas puntiagudas, enormes. El ser tenía unos brazos largos que casi le arrastraban el suelo y terminados en unas garras puntiagudas. Les llamó mucho la atención porque, aparte del grotesco aspecto de aquello, que no se parecía absolutamente a nada que hubiesen visto antes, además emitía un resplandor de color verdoso, de un verde casi enfermizo. De hecho, una de las casos que popularizó el término despectivo hombrecillos verdes ha sido precisamente este. Pues bien, desde luego, Lucky Sutton no era hombre ni paciente ni curioso. Lo primero que se le ocurrió fue echarse la escopeta a la cara y descargar 2 cartuchazos a aquel ser, imitado por su pariente Billy Ray. No pasó absolutamente nada. De hecho, el ser seguía como si nada le hubiese tocado, como si hubiese traspasado el disparo su cuerpo. Abrieron la recámara, cargaron otra vez y una nueva andanada. Nada otra vez.
Desconcertados y guardando el paso, no huyeron precipitadamente, sino que sin perderle la cara fueron andando hacia atrás. Decidieron meterse en la casa por si lo que pudiera suceder. Y lo que pudiera suceder, sucedió. De repente empezaron a oír pasos en el techo. Algo estaba correteando por el techo de la cabaña. De repente una de las mujeres que había en la casa gritó, porque aquello se había asomado a la ventana. Nuevamente Lucky Sutton descargó contra la ventana su escopeta. Cada vez que oía pasos, cada vez que oía algo, disparaba a través de las paredes, a través de las ventanas, a través del techo, intentando alcanzar aquello. En un arranque de valor intenta salir otra vez, pero justo cuando está en el umbral de la puerta, nada más dar un paso, uno de esos seres, porque ya atisba que hay varios con la misma forma, con el mismo aspecto grotesco, uno de esos seres le engancha del cabello y tira hacia arriba de él. Lucky se lo desprende como puede, se vuelve a meter y bueno, el asedio dura unos minutos más hasta que lógicamente, muy asustados, dicen, bueno, ¿qué hacemos con los duendes estos? Te hacen un plan. Te salimos la mitad conmigo, la mitad con Billy Ray por la puerta trasera, cogemos los dos coches y bueno, a ver si no cogen a ninguno, pero por lo menos uno de los dos grupos tendría más posibilidades que el otro. Efectivamente, se dividen en esos dos grupos, cogen los dos coches y se dirigen a Hopkinsville casi sin ningún incidente. Claro, imagínate la cara del sheriff de Hopkinsville cuando le cuentan que media docena de duendes verdes, orejones, de aspecto bastante extraño, están asediando su casa y que solicitan la intervención de la policía. Automáticamente, pues el sheriff piensa que le están tomando el pelo, pero el aspecto de aquella gente, ya te digo que muy dura y muy bregada, pues no da lugar a dudas de que están genuinamente asustados. Así que decide ir con su ayudante y comprueban que, ya con la familia allí, que efectivamente, por lo menos la historia del tiroteo es 100% real. Hay múltiples impactos de posta en toda la casa y en los árboles y vallas de los alrededores, todas en la misma dirección, de fuera a adentro. Es decir, no ha ocurrido uno de los relativamente frecuentes tiroteos entre familias rivales que se dan en la zona, es decir, solamente se disparaba de una dirección. De los seres no había ni rastro, pero fíjate que el bueno del sheriff en su informe fue el primero, al menos que yo sepa, en acuñar una expresión que a ti te encanta. Fue Russell Greenwell, el sheriff de Hopkinsville, el primero que dijo que en la zona reinaba algo como una campana de irrealidad. Y la verdad es que él intentaba de esa forma definir que aquel sitio no parecía normal, a pesar de que lo que veía no se salía de lo extraño, que todo tenía un aire como onírico, como si se hubiese de alguna forma desplazado a otra zona de la realidad. Desgraciadamente para la familia Sutton, pues no había nada que requiriese la intervención del sheriff. Dice, bueno, pues vale, pues hay un montón de impactos de bala, pero no puedo certificar absolutamente nada más. Nada más irse el sheriff y su ayudante, los seres volvieron a asomarse por la ventana. El asedio y el consecuente tiroteo esta vez ya duró hasta el amanecer. La resistencia numantina de los Sutton incluso casi se cobra una víctima entre los duendes, como los llamaban, no sabían ellos nada de extraterrestres, cuando ven que a uno de los impactos de bala uno de ellos cae del tejado y comprueban que no cae a plomo, sino que cae flotando como una pluma, cae muy despacio. Automáticamente, de todas formas, al llegar al suelo se levanta y correteando se vuelve a internar en el bosque. No hay sangre, no hay restos. Y bueno, automáticamente el sheriff cuenta la historia al día siguiente en el periódico local y un hombre llamado Ledwith, que es el dueño de la emisora de radio, decide personarse allí rápidamente para hacer un experimento, para interrogar de forma separada a todos y hacerles, él era buen dibujante,
que le describiesen un retrato robot. Él pensaba descubrir el fraude de esta forma. Decía, bueno, pues seguramente no se habrán puesto de acuerdo y será muy evidente que esta gente no ha visto lo mismo y que nos están contando una historia. Los tengo delante y el problema de los 3 dibujos que hizo Ledwith es que son prácticamente iguales. Apenas la cabeza un poco más redondeada en uno de los casos, las orejas un poquito o más o menos grandes, pero evidentemente los 3 testigos a los que interrogó de forma aislada justo al día siguiente vieron lo mismo, y así lo creyeron investigadores como J. Allen Hynek, que después de enfrentarse también a los testigos y de comprobar in situ todo lo sucedido, le dio al caso el máximo crédito. E incluso también tengo delante la ficha de los investigadores del proyecto Libro Azul, que en sus conclusiones, es una ficha, es un formulario militar que tiene varias casillas para rellenar, simplemente dicen desconocido. Ahora, Santi, sabemos por qué la película Señales tenía una raíz real, una familia asediada en un rancho por criaturas de otro mundo. Efectivamente, eso sucedió en la década de los 50 en un entorno rural como el que nos mostraba la película. Un caso tan importante y tan rarísimo que además tiene el honor de fundar varios términos fundamentales: campana de irrealidad o malditos hombrecillos verdes. Sea cual sea el origen de toda esta naturaleza absolutamente ajena a la nuestra, esta especie de negativo de la realidad, esta pesadilla que se encarna, acudamos a teorías de Jung o acudamos a la sensación de que hay seres que vienen aquí con un viaje interestelar tan largo para simplemente hacer estas cosas que nadie entiende. Es decir, en todo este batiburrillo incomprensible nos da la sensación de que hay un material humano importantísimo, un material antropológico de primer nivel. Cuando dentro de siglos se hable de esto, se hablará de los miedos que atenazaban al ser humano del siglo XX, miedos que pueden tener origen infundado, o no.